Buenos días a todos y bienvenidos al primer webinar impartido por Tensin. Este va a ser el primero de una serie de sesiones online que vamos a impartir en los próximos meses. Y en este webinar hablaremos de los medios que disponemos para conocer el retorno de cada una de nuestras inversiones que hacemos desde el Departamento de Marketing Online. Además, hablaremos de la herramienta gratuita Google Tag Manager, una herramienta amparada por Google, gracias a la cual se supera la dependencia del departamento de marketing respecto al equipo técnico. El webinar, la presentación, durará alrededor de 25-30 minutos y al final dejaremos una ronda, un poquito de tiempo para responder a todas aquellas dudas o preguntas que nos hagáis. Os voy a explicar un poquito cómo funciona la herramienta. A la derecha veis, a vuestra derecha en la pantalla tenéis un cuadrado donde tenéis un chat. En ese chat podéis decidir si las preguntas nos las preguntáis solo a nosotros de modo privado, en lo que tenéis que seleccionar to admin, o de modo público, en la que entonces tendríais que seleccionar to everybody. Todas esas preguntas que lanzáis al público en general las podrán ver todos los asistentes y serán aquellas que intentaremos resolver al final del webinar. Y las privadas, sin embargo, solo las leeremos nosotros y os las responderemos a título personal, bien vía email o bien vía teléfono, a lo largo del día de hoy o mañana. Bueno, y sin más dilación, os presento al ponente. Él es Gorka Goicoechea, es especialista en marketing online y responsable de SEO y SEM y analítica digital aquí en Tensin Orbey. Bienvenido, Gorka. Hola, buenos días a todos y gracias por asistir a este primer webinar. Con estos webinars pretendemos un poco acercar nuestra experiencia y una vez detectados problemas que nos encontramos, comentaros soluciones que esperamos que os vayan sirviendo. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los problemas más comunes que nos hemos encontrado y es la dificultad que nos encontramos, los obstáculos que las empresas nos encontramos para llevar a cabo nuestras campañas de publicidad y sobre todo para medirlas correctamente, en tiempo y en forma como nos gustaría y sin esas trabas que muchas veces que probablemente os suenen que nos podemos encontrar. Y vamos a hablar de una herramienta, concretamente Google Tag Manager, porque soluciona gran parte de este problema que es tan frecuente. Voy a dar paso a la presentación para que veáis mucho mejor todo lo que vamos a abrir. ¿Está viendo? Sí. Un segundo. Vale. En el blog lanzamos una serie de preguntas un poco a modo de reflexión de cosas que yo mismo y nosotros mismos nos hemos tenido que preguntar en alguna ocasión. Como por ejemplo, a la hora de las inversiones publicitarias que hacemos, ¿sabemos cuáles son las que realmente nos están funcionando o cuál es la que no nos funciona? ¿O simplemente tenemos una idea total? ¿Seríamos capaces de identificar cuál es la más rentable? Luego, por ejemplo, otra pregunta que lanzábamos es la de si todos estos esfuerzos que hacemos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, realmente están justificados o simplemente estamos haciendo una labor y no nos está reportando un beneficio. Por ejemplo, otra cuestión es, como ponemos, ¿sabemos lo que pasa en nuestra web? ¿Sabemos qué feedback recibimos? Igual sabemos qué emails recibimos, cuántas visitas tenemos, pero en realidad sabemos cómo se comporta el usuario, sabemos por qué se comporta de esa manera. Y por último, somos capaces de implementar cambios en nuestras campañas, en nuestras acciones de marketing a la velocidad que nos gustaría y sin las trabas, sin ningún tipo de trabas. Bien, estas son preguntas que yo imagino que muchos de vosotros os habréis encontrado, como me las he encontrado yo, como las hemos encontrado en Tensin, y hoy vamos a hablar un poco de cómo solucionar este tipo de cosas. Bien, un poco para que hablemos todos el mismo lenguaje, vamos a hablar un poco de qué es analítica digital y parto de una definición que a mí me enseñaron hace tiempo. Decía, es la ciencia especializada en medir, analizar, realizar informes sobre el comportamiento de los usuarios en una web. Bien, esto es lo que yo he creído durante mucho tiempo, lo que me enseñaron y lo que está pasando en muchas empresas, pero yo diría que esto es falso, porque en realidad esto no es analítica digital, esto le podríamos llamar reporting o reportar datos,
Porque al final, sí, miden, analizan, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con todos esos datos que recopilamos? ¿Están siendo útiles? Por eso yo propongo una nueva definición, como la disciplina, que sí, efectivamente, mediante la medición, el análisis y el reporte de informes, genera conocimiento e influye en las decisiones estratégicas. En mi opinión, solo es analítica si realmente influye en lo que queremos finalmente en nuestras acciones, en nuestro negocio. No por tener muchos informes y muchos datos estamos aprovechando la analítica. No, lo que estamos haciendo es acumular datos, cierta información, pero hay que llevarla a las decisiones del día a día. De hecho, dentro de la analítica digital yo definiría un proceso, que es, al final tenemos muchos datos, creo que hasta ahora nunca habíamos sido capaces de tener tantos datos como tenemos ahora del CRM de clientes, todos los datos que nos puede dar Analytics de nuestra página web, las estadísticas, encuestas, pero todo eso al final hay que transformarlo en información. Y hasta ahora se pega mucho de quedarse ahí. Sí, tenemos información, cuáles son los artículos más vendidos, cuáles son los artículos más leídos, cómo está evolucionando las ventas en todo el año, pero al final eso deja de tener valor si no lo transformamos en conocimiento. Al final es por qué. Es, como pongo en la presentación, pasar del qué al por qué. Sí, ¿qué pasa? Esto es lo que pasa, pero ¿por qué? ¿Por qué este es el producto más vendido? ¿Por qué los usuarios abandonan un 37% el carrito de compra antes de finalizar el pedido? Todo eso hay que tratar de averiguarlo. ¿Para qué? Para tomar acciones. Al final, lo que queremos es encontrar motivos y tomar decisiones para cambiar acciones en nuestra página web, en nuestro negocio, en nuestra forma de comunicar de cara, pues bueno, a vender más, a conseguir más clientes, en definitiva, a hacer negocio. De hecho, dos frases muy rápidas, que es una es la de Lord Kelvin, bastante conocida, que es la de que no se mide, no se mejora. Y esto es real. Al final, y aunque sea tan obvio, nos encontramos muchas situaciones en las que se lanza una campaña, tal vez se sabe el retorno a la inversión, pero a veces ni siquiera eso. Hacemos cosas, no las medimos del todo o no las medimos en toda su totalidad y estamos perdiendo muchísima información, de tal modo que igual no sabemos si esa campaña es real o no. Nos llegan los beneficios, pero ¿a qué se lo podemos atribuir? Porque igual hacemos más de una cosa. Y después, no sé a quién darle esta cita, pero se aplica al sentido común, que es lo que no mejora, empeora. Por lo tanto, tenemos que estar siempre midiendo para poder tomar decisiones y mejorar. Bien, os pongo una situación real que me imagino que, bueno, os habrá pasado a muchos, tanto ya sea como agencia como en vuestra propia empresa. Preparamos una nueva campaña de publicidad, por ejemplo, en Internet, la hacemos en Google AdWords, los anuncios de Google o en Facebook o en LinkedIn, Yahoo, lo que sea, cualquiera. Lo tenemos todo preparado, vamos a salir y de repente nos encontramos que, por ejemplo, desde el departamento de informática, desde IT, nos dicen, no, es que hasta el martes que viene no sube la nueva versión. No sé si os suena, me gustaría veros las caras para ver si alguien sonríe, porque esto es más común de lo que nos gustaría. Al final, ya sea porque nuestro proveedor técnico sea externo, ya sea porque tenemos que ajustarnos a una serie de plazos, o por distintos motivos, o porque hay unos procesos que hay que seguir, no disponemos desde el departamento de marketing de la flexibilidad que nos gustaría. Sí es cierto que yo vengo del mundo de IT y conozco los dos lados y conozco la realidad de ambos lados y a veces entiendo ambas partes, pero tengo muy claro que tienen que converger en una y ahora mucho más, puesto que la relación tendría que ser mucho más fluida. Y evidentemente desde IT pueden no entender que hay que subir primero la preproducción, luego hay que hacer en unos plazos, pero el marketing está claro que hay que ser mucho más ágil y eficaz. Y, bueno, pongo la frase de con IT hemos topado, con todos los respetos al departamento técnico que es donde yo empecé. Y bueno, esto es algo que hay que solucionar. Google se dio cuenta, vio que ahí había un cuello de botella que surgía entre el departamento de marketing y el departamento de IT, del equipo técnico, de desarrollo, que se generaba un cuello de botella. Teníamos todo preparado y ahí se paraban. Y en esta imagen lo pongo muy gráficamente porque al final ese estrechamiento en el cuello de botella se
manifiesta en un perder dinero. Al final perdemos tiempo, perdemos oportunidades, perdemos tiempo de nuestro trabajo gestionando cosas que tal vez podríamos hacer de una forma más rápida. Pues esto Google se da cuenta, y se da cuenta incluso para su propio beneficio, puesto que las campañas de AdWords es su principal fuente de ingresos, y quiere agilizar esto. Y ofrece una herramienta que es Google Tag Manager. Google Tag Manager es una herramienta de etiquetado, ahora diremos qué es, que hace el marketing online más sencillo y reduce la dependencia del equipo técnico. Así explicado, no es la única herramienta de etiquetado que existe, existen otras, pero digamos, podríamos decir que esta es la primera gratuita de gran potencia. ¿Qué es una herramienta de etiquetado? Para nuestras páginas web, para poder medir distintas cosas, distintas acciones, como las campañas de publicidad, el tráfico que nos viene desde, por ejemplo, AdWords de Google o de Facebook, necesitamos meter unos códigos, por ejemplo, un código de conversión, de seguimiento de la conversión, para poder medir y poder atribuir a esa fuente la autoría, por ejemplo, de una conversión. Los que han rellenado un formulario o que han hecho una compra, por ejemplo. Bien, hasta ahora esas etiquetas, la única manera de introducirlas era yendo al código, editando el código y poniendo ese trozo de ese script, ese trozo de código especial en un sitio determinado. Esto implicaba el trabajo del equipo técnico. Pues bien, ahora eso con Google Tag Manager va a ser mucho más fluido y, sobre todo, vamos a reducir la dependencia del equipo técnico. Definido de otra manera, Xavier Colomés, uno de los mejores analistas de España, decía que Google Tag Manager es lo mejor que le ha pasado a la analítica digital desde Gemma Muñoz, que es la gran evangelista y que ha hecho mucho por la analítica y por todos nosotros en cuanto a concienciación. ¿Por qué Xavier dice esto? Porque al final, esto fue en el Congreso de Zaragoza de 2014, en una diapositiva, en una charla sobre productividad, hablaba de cómo ahorrar tiempo en nuestro día a día y él explicaba que Google Tag Manager era la herramienta ideal o por lo menos la más adecuada para reducir esos tiempos y, sobre todo, reducir el tiempo de otros, el poder depender de nosotros mismos. Y, claro, no tenemos por qué pensar solo en páginas web, porque esto también funciona para apps móviles y, en realidad, funciona para todo aquello en lo que, por ejemplo, podamos introducir analytics, como puede ser consolas de videojuego, electrodomésticos o un televisor. Bien, vamos a centrarnos, nuestra realidad normalmente se ciñe más a webs y tal vez apps, así que vamos a centrarnos más en eso. Bien, ¿cómo se utiliza? En realidad, sí que hay un paso previo en el que interviene el equipo de desarrollo, que es que solo va a intervenir una vez, digamos, para las funciones más sencillas. Esto es darse de alta en la página de Google Tag Manager con nuestra cuenta de Gmail o con la cuenta de Google Apps. Ahí es crear una cuenta, todo muy intuitivo, y nos van a dar un código que no tenemos por qué entender. Ese código se lo vamos a pasar al equipo técnico una única vez y le vamos a pedir que lo ponga en todas nuestras páginas. En nuestra página web, pues en todas, una de ellas. Normalmente esto es sencillo, pues funcionamos normalmente por plantillas. Bien, se pone. En principio, ya no necesitamos más al equipo técnico. Digo en principio porque luego veremos cómo, si es cierto que nos pueden ayudar en otras cosas. Una vez que eso ya está puesto, nosotros ya tenemos la capacidad de gestionar todo desde una interfaz gráfica, desde una página con formularios. Os la enseño. Este es el aspecto que tiene actualmente. Y digo actualmente porque esto es relativamente nuevo, hace poco cambió. Muchos todavía tenemos que usar en cuentas antiguas la versión anterior. Como veis, es una edición, vamos a decir, amigable, se parece a Google Plus. Lo que están consiguiendo es hacerlo todo mucho más sencillo. Por otro lado, como veis, va todo por formularios y desde aquí vamos a poder controlar todo lo que antes no podíamos, necesitábamos la ayuda del desarrollador. Este es otra pantalla, la que se ve en tema de variables. Y si os fijáis, todos estos bloques en realidad son ya, vamos a decir, soluciones predeterminadas que el propio Google ha ido añadiendo, situaciones que él prevé y te las da ya definidas. Al principio había muchas menos y cada vez hay muchas más. Digamos que muchas necesidades ya están contempladas y simplemente casi con ponerle un nombre, seleccionarla y decir dónde aplicarlo,
prácticamente ya está funcionando. Y de hecho, esto es una herramienta en constante movimiento y desarrollo, y en la que, bueno, es bastante claro que Google está apostando mucho. De hecho, para una certificación, para ser partner de Google en Analytics, como empresa, uno de los requisitos que te piden es que varios de los ejemplos que tienes que poner y demostrar, algunos estén hechos con Google Tag Manager. Lo cual, bueno, nosotros particularmente intentamos que hacemos todos con Google Tag Manager porque es una herramienta que nos da muchísima flexibilidad. De hecho, explicamos por qué nos gusta, particularmente a mí. En primer lugar, por esa independencia del desarrollador. Para empezar, porque, por ejemplo, si trabajas para otros clientes, hay veces que incluso el equipo técnico o el desarrollo está en otro nivel, el acceso es difícil y a veces o simplemente está sujeto a plazos. No podemos tener la flexibilidad con ellos, puesto que ya metes una nueva variable. Esto es uno de los factores más importantes. De hecho, eso nos permite lanzar campañas sin ningún tipo de plazo de espera. La lanzo cuando yo decido o cuando yo quiero, porque la publicación es inmediata. En el momento en que yo publico, eso ya está en tiempo real funcionando. Y, bueno, y eso es una necesidad que probablemente, hemos detectado en los equipos de marketing que necesitan acción y muchas veces inmediata. Lo que no quita que, aunque se publique inmediatamente, hay una opción de hacer pruebas en producción. Antes de subir, podemos probar todo, lo cual, bueno, nos da la seguridad de que no va a fallar y aparte que esa es una herramienta, la de pruebas, que ha mejorado muchísimo en Google Tag Manager. De hecho, eso nos permite hacer, a veces simplemente probar, podemos ahorrarnos el paso de subirlo a preproducción y luego a producción. Ahora lo que funcionamos es, hacemos unas pruebas en un entorno controlado y directamente lo publicamos en la versión online. No hay que pasar por distintas etapas. Y además, si aún así tuviéramos algún problema y algo no nos ha quedado como nos gusta, hay un control de versiones, de tal forma que, bien etiquetadas, podemos decir, oye, pues volvemos a como estábamos antes con 2 clics. Volver a versión, publicar. Algo que podemos hacer nosotros sin ningún conocimiento técnico y sin conocimientos, pues, de programación. Sí, bien, y por supuesto nos gusta porque va de la mano de Google Analytics. Al final lo que vamos a hacer es estrujar Google Analytics y dotarle de ciertas posibilidades que antes simplemente con Google Analytics pues no disponíamos. Google Analytics nos da unos datos que no siempre van acorde con nuestro negocio. A mí, aparte de páginas vistas, tiempos de estancia en página y ciertos eventos, pues me gustaría saber cosas de mi negocio. Es cuánta gente visita los productos de cada gama, me gustaría saber incluso códigos postales, me gustaría saber ciertos datos muy concretos de mi negocio. Y eso con Google Tag Manager se nos va a facilitar con mucha fiabilidad. De hecho, Google Tag Manager tiene una serie de ventajas. La primera, la habéis visto, que es totalmente visual. De hecho, en eso han mejorado bastante y simplemente con formularios y con una interfaz muy amable podemos hacer cosas. De hecho, otra ventaja es que es gratuito y que se está convirtiendo en un estándar. O sea, que al final nos ayuda porque, siendo estándar, cada vez más empresas trabajan con ellos, ya sean clientes nuestros o con otras entidades, y entonces cada vez se vuelven más estándar, más fácil de trabajar. Tiene una ventaja añadida, que es que mejora la velocidad de carga. Al final lo que estamos haciendo es quitar todos los códigos que antes teníamos que poner en nuestra página y llevarlos a un único contenedor. Porque, en definitiva, Tag Manager es una ventana que se abre a nuestra página por la que podemos introducir y ir diciendo, ahora activa esto, ahora activa esto, ahora activa esto. Pero todas estas etiquetas van a estar en Google Tag Manager. Esta ventaja, que puede parecer nimia, de que mejore la velocidad de carga, está totalmente relacionada con el SEO, con el posicionamiento online. ¿Por qué? Porque Google busca la experiencia de usuario y últimamente está muy empeñado en que las páginas carguen rápido, sobre todo el móvil, de tal forma que, bueno, la experiencia sea mejor. Pues bien, el quitar todos esos códigos va a hacer que la carga sea más rápida y, por lo tanto, nuestro posicionamiento, nuestro SEO suba, con lo que ello conlleva. Además, Google no se limita a sus productos, a AdWords, a AdSense, no. Está abierto a todos los demás
APIs de las distintas aplicaciones de publicidad, porque al final, en definitiva, lo que quieren es que seamos capaces de medirlo todo, de tenerlo controlado. Y, de hecho, esto es una sección que gustará también incluso a la gente de IT, podemos gestionar distintas cuentas desde una única, de tal forma como un MCC de AdWords, una única cuenta en la que podemos controlar todos sin tener que entrar con distintas contraseñas y podemos asignar permisos de acceso, de cambio, lo cual nos permite tener un control y una seguridad de todas esas cuentas, por ejemplo, en el caso de que sean de clientes, por ejemplo, ¿no? Esto la verdad es que lo han hecho bien desde el principio, no así como Google lo hacía con AdWords, que le costó, o con Analytics, pero aquí lo tienen ya muy claro. Vamos a explicar un poquito qué cositas podemos hacer. Si bien es cierto que tiene muchas ventajas, tiene una curva de aprendizaje antes bastante elevada, cada vez un poco menos, pero sí es cierto que requiere aprender a manejarlo, pero una vez, y para hacer cosas sencillas sí que es bastante intuitivo, pero sí es cierto que, bueno, requiere cierto aprendizaje. Pero nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, poniéndola el caso más sencillo, que es el de instalar códigos de seguimiento de conversión. Cada vez que vayamos a hacer una campaña de publicidad, que tenemos que medir esas ventas, si vienen de esa campaña o no. Tenemos que saber perfectamente dar el valor a esas campañas. Cada una va a tener su código de conversión. En el caso, por ejemplo, de AdWords, sería tan sencillo como generar crear una etiqueta, decirle qué es código de seguimiento de AdWords, que ya me viene establecido, ponerle un dato y él mismo ya se encarga de todo. Me olvido de códigos, me olvido de scripts extraños. También podemos controlar el envío de formularios, que esto es algo que todavía queda por mejorar, porque muchas veces muchas de nuestras páginas se basan en precisamente el tema de rellenar un formulario. A veces no todos vendemos producto, sino que conseguimos leads. Pues eso se puede controlar muy bien para ver de dónde viene cada uno. Podemos medir clics, quién hace clic, incluso clic en un vídeo. Siempre se ha pensado que es algo externo, por lo tanto es más difícil de medir. Podemos hacer podemos ajustarlo exactamente a lo que queremos nosotros. E incluso, como decía antes, introducir métricas personalizadas. Modelo, gama, código postal. Podemos, mediante una colaboración del programador, en el caso sí, adecuar y recopilar mucha más información. Por ejemplo, podemos saber si es cliente o no es cliente, si está logado o no. Incluso, bueno, llevándolo a cualquier necesidad que pueda tener la empresa. Como un ejemplo, es decir, una de las grandes potenciales es combinarlo con los eventos. Al final, nosotros definimos qué queremos que se consiga en nuestra página, cuáles son nuestras conversiones y nuestras microconversiones y lo vamos a detectar con eventos, ya sea lo que pasa en la página como lo que hacen nuestros usuarios. Y eso lo vamos a llevar a Analytics. Un ejemplo, por ejemplo, es el medir el evento scroll. Cuando nosotros tenemos una página y sí sabemos que eso cuenta como página vista igual a 1, pero no sabemos si baja el scroll, si va hasta el final. Incluso hay páginas ahora que están muy de moda, que se llama Parallax, que es una única página en la que se van generando eventos y distintas pantallas a medida que vamos dando a la barra de scroll o vamos a la rueda del ratón. Eso para Analytics a día de hoy sigue siendo una única página vista, cuando igual para nosotros no tiene el mismo valor que se queda arriba hasta que llega abajo. Pues eso, con ciertas cosas de Tag Manager vamos a poder medirlas y saber lo que pasa realmente en nuestra página, si llega hasta el final, cuánto tiempo está en cada una y, bueno, un poco lo que la imaginación y la capacidad técnica nos dé. De todas formas, para ser justos, es decir que estamos hablando mucho de no tener esa dependencia del departamento IT, pero el programador puede ser nuestro mejor aliado, porque algunos de los ejemplos que hemos mencionado y sobre todo la personalización para que Analytics se importen los datos de nuestro negocio, de qué productos, qué gama, lo que nosotros queramos, todo eso nos puede ayudar el programador y digamos que aunque podamos manejar nosotros solos, si contamos con el apoyo de desarrollo en ciertas etapas, las posibilidades se multiplican.
y la verdad es que siguen siendo importantes, el equipo de desarrollo. Somos más independientes, pero juntos somos muchísimos más potentes. De hecho, la experiencia nos ha dicho que con Tag Manager se pueden estandarizar peticiones al equipo IT de tal forma que sea mucho más sencillo, se equivoquen malentendidos, esto es de quítame esta etiqueta y te quitan otra. No, al final con Tag Manager incluso es mucho más fluido para que el entendimiento sea mucho mayor. En definitiva, lo que estamos hablando es de una herramienta que nos permite controlar una parte que antes estaba en manos de IT, nos permiten dar nosotros al botón de empezar o de acabar y manejar ciertas cosas, algunas sencillas y otras que requieren aprendizaje y otras más complejas que deberíamos tener la colaboración de IT, pero por primera vez vamos a poder superar ese cuello de botella de tal forma que podemos lanzar las campañas cuando queramos, podemos tener datos en tiempo real, podemos ver en el mismo momento y vamos a poder medir todo como nos gustaría y tener la información. ¿Para qué? Para por fin tener ese conocimiento del que hablamos al principio y, en consecuencia, tomar acciones y vender, que es al final un poco lo que todos queremos. Y, en definitiva, esto es un poco una presentación breve de lo que es la herramienta que os animo a descubrir y me imagino que muchos ya estaréis utilizándola porque cada vez nos encontramos en más sitios. Así que muchas gracias por la atención y, bueno, pasamos a las preguntas, que yo la verdad es que todavía no he podido leer ninguna. No sé si Paula has establecido un orden. Sí. O están aquí o... Vale, vamos a leer la presentación. Hola, otra vez. Bueno, Luis nos preguntaba a ver si la presentación estaba disponible y aunque hemos contestado vía chat, que sepáis todos que la presentación estará en el blog de Tenzin y además la publicaremos en el YouTube de Tenzin. Por otro lado, Javier, a uno de tus comentarios decía, creo que no es correcto que solo interviene el equipo técnico una vez que si hay elementos sin ID y sin nombre o si, por ejemplo, necesitamos alguna variable. Ejemplo, nombre de usuario. Se necesita que el equipo IT te la muestra para que tú puedas usarla en Google Tag Manager. Sí, esto es perfectamente correcto. De hecho, lo he dicho al final y tiene muchísima razón porque, como he dicho, y imagino que con la última diapositiva se dará por respondido porque tiene razón. Las posibilidades que nos da el tener un equipo aumentan muchísimo. Si bien es cierto que hay cosas que antes era imposible hacerlas sin el equipo de desarrollo, ahora sí que las podemos hacer. Pero efectivamente, ¿cómo se llama? Se llamaba Javier. Javier, el valor del programador sigue siendo vigente para cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de pasar el nombre de usuario o ese tipo de cosas. Al final, el data layer es algo que nos va, yo creo que Javier me entenderá, nos va a unir mucho. Sí, a ver. Bueno, Luis nos dice lo mismo, que depende de la necesidad que tengan, pues necesitarás un programador o no. Ya ves, hablan de Atalaya, veo que hablan de eventos. He visto una de eventos que decía, sí, tenemos que seguir programando los eventos. Sí es cierto que hay ciertos eventos que efectivamente se tienen que seguir poniendo en código. Y hay ciertas cosas como por ejemplo el clic en los enlaces, clic en enlaces externos, ciertas cosas que se pueden hacer directamente y facilita mucho más. Aunque hay ciertos eventos que, bueno, que efectivamente sí que pues, tendremos que medir. Como hemos dicho, se pueden hacer muchas cosas y más con el equipo que creo que hay mucha gente de desarrollo aquí. Vale, Ternia R nos dice, ¿es compleja migrar el seguimiento de una web desde Analytics a Google Tag Manager? Vale, en realidad no es una migración porque nosotros seguimos en Google Analytics. Sí es cierto que en realidad, o sea, nosotros vamos a seguir teniendo datos en Google Analytics, simplemente que vamos a manejar las etiquetas desde un gestor. Sí hay que tener en cuenta que, claro, puede existir una serie de etiquetas ya previamente puestas y si queremos pasar a Google Tag Manager, hay que tener ciertas cosas en consideración. La primera es la más clara. Si ya tenemos un script de Analytics, no podemos crear otro desde Tag Manager porque se duplicarían las visitas, tendríamos tasa de rebote cero, está muy bien, pero es hacerse trampas al solitario. Pues hay que tener en cuenta que hay que desactivar la anterior. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, siempre antes de hacer una migración, miramos qué existe
que es cuando descubres que hay muchísimas cosas que están y no se usan, el que existe y hay que ver para no duplicar, sí que hay un paso previo de estudio. En principio, depende de la complejidad de la página, puede ser más o menos complejo, pero suele ser bastante, en una página sencilla suele ser fácil la migración, teniendo en cuenta esto. Para que siempre se pueden hacer pruebas, se puede controlar previamente. Vale, y nos pregunta Alberto R si conocemos alguna guía de aprendizaje de uso de Google Tag Manager. Esto es interesante porque es cierto que hasta hace bien poco, nosotros cuando empezamos, la documentación era escasa en inglés. Sí es cierto que, aparte, nosotros hicimos una formación y justo en ese momento nos cambiaron la interfaz y el nombre y ciertas formas de trabajar, lo que eran antes reglas, ahora se llaman de otra forma. Bueno, la documentación todavía es escasa, pero sí es cierto que en Google ya empieza a haber ciertos cursos, hay cursos online y hay documentación sobre todo de aplicaciones concretas, como medir un vídeo y de hecho empieza a haber cursos y sé que me consta que hay formación online que yo creo que hoy por hoy es la mejor que exista. No sé, si tenemos publicidad de hecho, si ponemos curso Tag Manager, ahí encontramos formación. De hecho, yo me he formado con gente que impartía este tema. Vale. Rubén Suárez nos pregunta, nos dice que ya tiene el código de Google Tag Manager instalado en su página web, pero que tiene una duda a la hora de pasarse al Tag Manager. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Entiendo que tendrá Analytics instalado ya. Sí, vale, esto es un poco lo que hemos comentado antes, que sobre todo en ningún caso duplicar los dos de Analytics. Primero hay que ver qué etiquetas tenemos. Si es la Analytics, yo lo que suelo hacer es creo Tag Manager, creo la etiqueta, que es muy sencilla. Me pide, solo tienes que elegir etiqueta Google Analytics y poner la UA o lo que es el ID de la cuenta de Analytics. Yo lo que hago es, en el momento en el que por primera vez introduzco el código de Tag Manager, mando que quiten el de Analytics. No van justo en el mismo sitio, uno va después del body y otro justo un poquito más arriba. Entonces, lo hago en el mismo paso de tal forma que en cuanto active ya no se pierde ni una visita y va todo fluido. En sentido, eso es sencillo, simplemente saber que no hay que duplicar. Bueno, pues no sé si tenéis alguna preguntita más y si no, hasta aquí ha llegado el webinar de hoy. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias a todos vosotros por asistir. Como he dicho, publicaremos el vídeo en el blog de Tenzin. Os dejo ahora mismo aquí el enlace para que podáis acceder. Que ahora mismo veis en el chat público. Me gustaría, si sería de agradecer que rellenaseis una pequeña encuesta que nos va a llevar más de 2 minutos, solo tiene 5 preguntas con preguntas cerradas, sobre qué os ha parecido el webinar y si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia para ir mejorando poco a poco y que los mejores sean mejor. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.